vida me estaría contigo. Bienvenidos amigos de Ver TV Noticias, soy Alfredo Sánchez, esto es Toda una Vida y hoy vamos a conversar vía Skype con uno de los periodistas más destacados en las redes sociales, en lo que es el periodismo de Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, pero un venezolano que ha publicado ya varios libros sobre el tema y sobre otros temas que son parte de su producción literaria como libros de ficción. Vamos a hablar con Fernando Núñez Noda. ¿Cómo está, Fernando? Hola, muy bien, Alfredo. Gracias por la entrevista. Bueno, yo quería hace rato estrenar esta vía para tener contacto con muchos de los amigos y de los venezolanos que están haciendo cosas fuera de nuestras fronteras desde hace rato, y tú eres uno de esos que uno sigue a través de distintos medios. Ahora estás escribiendo para el Huffington Post un blog bien interesante donde has publicado muchísimos artículos de verdad que he seguido con mucha atención. Y también estás en tu site, en tu propio blog que se llama recuérdalo, Ciberneticon. Ciberneticon. Sí. Y ahí te extiendes un poco más en ensayos que son, de verdad los recomiendo que los lean porque creo que el tipo de periodismo que estás haciendo, Fernando, es muy escaso y muy valioso. Las dos vertientes, esa en el Huffington Post y tu propio blog, han nutrido buena parte de lo que es las discusiones en materia de redes sociales, del periodismo, de lo que se está haciendo en la actualidad, en este difícil Sí. oficio, ¿no?, nuestro. Sí, cambiante, ¿no? Y sobre todo tan impactado por las nuevas tecnologías, ¿no? Que están cambiándolo todo, y por supuesto el periodismo no está ajeno. De hecho, creo que es una de las áreas en las que el impacto es más intenso, ¿no? Porque cambia todo. La relación que se tenía antes con las audiencias, pues ha cambiado de una manera rotunda. Por eso es que mi columna en Huffington Post no es una columna de tecnología, es una columna de cibersociedad, es decir, está apuntada a la gente usando la tecnología, no digamos, a las noticias de las grandes industrias, porque eso ya hay abundancia de información de nuevos productos, de nuevas tecnologías que están surgiendo. Es más bien, ¿para qué significa eso para la gente? ¿Para qué les sirve? En palabras sencillas. Eso, digamos, ha sido mi esfuerzo al respecto, ¿no? Sí, y los medios han cambiado muchísimo. Es decir, como decías, las redes sociales le han dado un mayor dinamismo a cómo se mueven, por ejemplo, las cosas ahora, cuando un tubazo no dura sino minutos en Sí, las redes. Antes un periódico tenía una exclusiva por 24 horas hasta el día siguiente que los demás se podían montar en la noticia, pero ahora exacto. realmente además está incorporado el ciudadano a todas estas tareas. El ciudadano que con su cámara, su iPhone, su teléfono inteligente puede generar una noticia incluso sin antes estar preparado para ello. Ya Sí. mucha gente se ha convertido en un medio de comunicación en sí mismo, que a través de sus seguidores en Twitter o a través de los canales de YouTube, que la gente ya aprendió también a hacer películas y a hacer de sus propias producciones audiovisuales, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, de los grandes cambios es ese, pues antes el periodista, el emisor, hablaba, publicaba, y la audiencia consumía la información. Esa era la regla. El periodista hablaba, el usuario consumía la información, la leía, la escuchaba, etcétera. Pero ahora los roles han cambiado. El poder que tiene el usuario es impresionante, porque tiene poder para producir información él mismo, para contestar,
para rebotar esa información a su propia comunidad, para comentarla, etcétera, ¿no? Y hemos visto que muchas veces, como tú dices, algunos usuarios, periodistas o no, muchas veces no son periodistas, o en la mayoría de las veces no son periodistas, tienen un poder de difusión, un alcance impresionantemente grande y una Esto, influencia, ¿no? sí, es particularmente importante en circunstancias políticas como las que han vivido algunos países que han estado en guerra, por ejemplo, o que han sufrido una Sí, censura en la parte oficial. Y todos estos medios se convierten inmediatamente en la única herramienta para el ciudadano poder enfrentar procesos de represión, por ejemplo, ¿no? Tú has exacto, estado pero viendo lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos años desde allá, has estado percibiendo lo que ha sucedido en nuestro país y escribiste un artículo en ocasión de una visita de Nelson Bocaranda allá a Florida en correcto. relación a esto del secretismo, la censura y cómo periodistas como Nelson, de larga trayectoria y de mucho oficio, han podido convertirse de alguna manera en los voceros oficiales en el caso de la enfermedad del presidente Chávez, que era quien mejor manejaba la información Exacto. que se negaba a los venezolanos, ¿no? Bueno, sí, fíjate que el caso de Nelson es emblemático, ¿no? Porque él, que tenía un acceso muy grande a los medios oficiales, es decir, no oficiales del oficialismo, me refiero a los grandes medios, pues Sí, a los medios tradicionales, por radio, televisión, prensa. Bueno, él intuyó que estos espacios se iban a ir cerrando y se le iban, sobre todo por el tipo de información que él publica, o sea, y por lo peligroso, entre comillas, que es una información como la que él publica ante un régimen bueno, que tiene la tendencia a controlar la información, a que su versión sea la versión única, bueno, y por supuesto intimidar a los medios, etcétera. Y sobre todo promover la autocensura en periodistas, editores, etcétera. Bueno, él intuyó eso y dijo, bueno, la solución que yo veo aquí es crear mi propia plataforma, utilizando estos medios sociales que son muy poderosos y en los que hay una libertad total. O sea, no hay, a menos, pues, por supuesto, hay ciertas restricciones de etiqueta y de ciertos contenidos muy extremos que no sé, que son retirados por las organizaciones que manejan estas plataformas, pero de resto uno puede decir cualquier cosa en cuanto a opinión, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, lo que yo voy a hacer es empezar a crear mis propias plataformas. Desarrolló su sitio web Runrunes, empezó a trabajar intensamente en Twitter, es uno de los periodistas más seguidos del mundo, sí. aparte, bueno, de otras plataformas en las cuales también tiene presencia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se cumplió ese temor porque los espacios que él tenía en la prensa tradicional se le han ido cerrando, se le han cerrado, pues, incluso en algunos se les dijo que que él podía continuar siempre y cuando no hablara de política. Y Sí, Nelson Bocaranda, no hablando de política, bueno, no es Nelson Bocaranda exacto. completo, pues. Mira, sin embargo, en esa libertad que existe todavía en las redes sociales ya comienzan a verse unas Sí, señales malas muy señales, sí, preocupantes de sí, tuiteros presos, de persecución a gente que ha publicado algunas cosas en Twitter, por ejemplo. sí, Y también hay, bueno, cómo se han ido cerrando la mayoría de los medios y cómo se ha ido conformando esa hegemonía comunicacional de la que hablaba Andrés Izarra hace algunos años y se ha convertido en una red sí, prácticamente totalitaria de medios, sí, sí, entre exacto. comillas, comunitarios, pero la verdad es que son medios oficialistas que incluso censuran a la gente que protesta dentro del oficialismo, ¿no? Eso es correcto, total. Por ejemplo, me dio mucha risa
porque una persona me escribe diciéndome que en Telesur, cuando hay debajo de cada artículo, hay un botón para que uno diga si uno le gustó o no le gustó. Cuando uno, o sea, una manito con el dedo hacia arriba y otra con el dedo hacia abajo. Yo le doy clic al botón de que no me gustó y entonces marca 1, pero al instante vuelve a marcar 0. Me dio mucha risa porque es como que, bueno, entonces, pues, ¿para qué lo pone? Y entonces después, para poder componer un comentario, uno se tiene que registrar, ¿no? Te puedes registrar con Facebook, Twitter. Intenté hacerlo y no pude. En todos los casos me dio error. No sé si es porque me tienen registrado de alguna manera como un indeseable en ese tipo de medios o porque sencillamente tú sabes, es un saludo a la bandera, eso de poner comentarios. Si te das cuenta, en la mayoría de los medios oficialistas no hay comentarios o están muy controlados. Sí. Y porque a mí me han borrado comentarios que por otro lado no tienen ninguna afrenta a la etiqueta, a la netiqueta, ¿no? Sí, Simplemente incluso hay portales no oficiales muy populares que restringen la oportunidad de los comentaristas y cierran la posibilidad de eso que tú has señalado en muchos de tus artículos, que es tan importante, la conexión que hay hoy en día, que es la diferencia entre el periodismo del siglo XX, por ejemplo, y el del siglo XXI, que es la posibilidad de comunicarse de verdad, de dialogar con el autor de un artículo, con el periódico, y bueno, la CIP ahora acaba de denunciar que hay en Venezuela comprobados más de 500 páginas censuradas en Venezuela, bloqueadas, y Miguel Enrique Otero llegó a mencionar la cifra de 2000 sitios en internet censurados. No lo dudes. Mire, hace unos días yo estuve en un programa de radio aquí en Miami en inglés, o sea, para el público, digamos, anglo, no hispano. Y estas cosas que estamos hablando, estos bloqueos de páginas, la censura directa e indirecta, la compra de medios, etcétera, eso es algo que resulta realmente inconcebible para una persona que vive en un país que ha estado pues caracterizado por una libertad de expresión que a veces se considera a veces incluso excesiva, ¿no? Que le da demasiado poder a la gente versus los establecimientos formales de noticias, ¿no? Entonces yo le comentaba a ellos lo de los tuiteros detenidos y por qué fueron detenidos. La excusa fue que publicaron información, publicaron las fotos del diputado Serra en la morgue, que fueron filtradas por oficialistas mismos, que son los que tenían acceso a esa morgue, porque ¿quién va a poder entrar a tomar esa foto ahí con el estado policial que ellos quieren imponer? Entonces, bueno, las fotos se filtraron, llegaron a un medio argentino, los publicó y algunas personas lo retuitearon y eso significó pues que fueran detenidas, ¿no? O sea, eso que para un oficialista, como se ha ido acostumbrando al país, que eso es normal. Bueno, para un oficialista eso puede parecer normal, pero para una persona fuera de Venezuela eso es absolutamente inconcebible lo que está pasando. O sea, que a ti te restrinjan el papel para que tú no puedas publicar. Que, oye, o sea, la ley resorte, por ejemplo, eso son cosas esencialmente, no solamente antidemocráticas, sino que son ilegales en el fondo, porque eso es violar libertades fundamentales del ser humano. Mira, ¿qué es lo que pasa en un país desarrollado donde hay una democracia funcional? Bueno, se prefiere el exceso de libertad que el defecto de libertad. Cuando tú tienes que elegir entre si una persona se pasa ciertos límites
en su ejercicio del derecho de expresión, de libertad de expresión, es preferible que haya un exceso de libertad de expresión que un defecto. Porque el defecto, fíjate, el defecto nos priva de libertad a todos. Y de paso, por supuesto, es una excusa del establishment, de los gobiernos, para ir entonces modelando la sociedad hacia el tipo de información que ellos quieren que se difunda, Así que es. normalmente es la información que ellos mismos producen. Y quizás Entonces, uno de los casos que nos permita ver bien esa diferencia entre una sociedad atrasada, autoritaria, con todo tipo de controles, y una sociedad abierta en constante progreso hacia mayores libertades, puede ser el de Benjamin Bradley, que acaba de fallecer, el editor emblemático, legendario del Washington Post. Pero no sé cuánto tiempo nos queda ahora de programa. Tenemos 4 minutos para seguir hablando de estas cosas, y vamos a continuar después hablando, porque quiero hablar contigo bastante en extenso sobre el caso de Benjamin Bradley. Pero te iba a comentar que una de las cosas que está sucediendo ahorita, por ejemplo, es que en el Canal 8, el canal de todos los venezolanos, del Estado venezolano, que se ha entendido como el canal del gobierno, entre comillas, en pero este de todos los momento venezolanos. hay una situación donde Marea Socialista y Aporrea han denunciado una cantidad de abusos dentro del canal del Estado. Y todos ellos, el sindicato ha estado en solidaridad con Aporrea y con Marea Socialista, que han denunciado esta situación. Pero esto no sale en ninguno de los medios oficiales. Por supuesto, porque ahí, o sea, es muy peligroso en un régimen que su fundamento es el pensamiento único, es la línea única de acción, que haya disidencia y por supuesto que haya debate. Los debates, si son inocuos, se permiten. O sea, si vamos a pintar el hemiciclo de la Asamblea Nacional de blanco o de gris, bueno, eso es un debate, por supuesto, bienvenido. Pero cuando se cuestiona la eficiencia de los líderes, cuando se cuestiona la democracia interna del mismo movimiento revolucionario, eso ya te convierte inmediatamente en un enemigo de la revolución, porque tú estás yendo en contra, estás dándole elementos al enemigo, estás contaminándote con el espíritu antirrevolucionario de la derecha y la cantidad de cosas. Mira, Entonces, Fernando, una cosa No, que llama mucho la atención es que, por ejemplo, por eso te mencionaba el tema de Benjamin Bradley, en el momento que el Washington Post decide publicar los papeles del Pentágono y decide sacar a la luz, tanto el New York Times como el Washington Post, todo lo que estaba ocurriendo con la guerra de Vietnam, se invocó la seguridad nacional, la posibilidad de que se divulgaran secretos de Estado que comprometían a los Estados Unidos como nación, y la decisión que se tomó en ese entonces fue publicarlo. ¿Por qué? Porque eso podría esconder ese argumento, más bien era el tapar una serie de actuaciones de funcionarios que no eran del todo correctas. Y a la luz de esa publicación fue la primera vez que se destituyó del cargo, que se obligó a una renuncia, pues no fue una destitución, renunció por primera vez un presidente en Estados Unidos, ¿no? Sí. De ahí la importancia de esto, ¿no? Sí, indudablemente, porque en efecto la persona que filtró esos papeles, Daniel Ellsberg, él fue acusado de espía, de espionaje interno y de traición a la patria, y fue encarcelado. Luego, cuando se vio que la prensa empezó a acoger, o sea, a considerar importante que esos papeles, a riesgo, por supuesto, de multas, incluso de que fueran acusados de violar la ley, empezaron a los periódicos a publicarlos. Bueno, entonces la Corte Suprema tuvo que sopesar entre si la seguridad nacional podía realmente imponerse a un derecho tan fundamental y tan
y tan vital para una sociedad democrática como la libertad de expresión y la libertad que tiene un ciudadano a denunciar algo que un gobierno pueda estar escondiendo, que era el caso. Fíjate que los papeles del Pentágono revelaron cosas muy importantes. Primero, que la guerra se había manejado muy mal. Segundo, que se había gastado una cantidad increíblemente grande de dinero sin que eso tuviera un retorno. Y luego que se le había mentido esencialmente al país. Exactamente. O sea, el gobierno había dicho esencialmente Fernando, que estaba ganando. vamos a la luz de ese ejemplo a seguir conversando mañana sobre este tema, porque hay mucha tela que cortar a través de ese ejemplo que es emblemático en la historia del periodismo. Pero por ahora, amigos, vamos a despedirnos de Fernando y vernos mañana a la misma hora en Toda una Vida, donde volveremos a hablar de periodismo, censura, autocensura y las redes sociales, que es otra parte importante de lo que ha cubierto Fernando Núñez Noda, nuestro invitado de hoy, en los distintos medios de comunicación donde publica actualmente en los Estados Unidos. Bueno, amigos, los esperamos mañana. Gracias por su sintonía y en la próxima emisión de Toda una Vida estaré con Fernando. Toda una vida me estaría contigo.